La migración. La migración mexicana tiene una larga tradición histórica que junto a nuestro vecino norteamericano viene ocupando un lugar muy único y especial en esta relación. Los cambios que se han presentado a través de su historia han aumentado el interés y la preocupación entre los estudiosos del tema, que estos se preocupan principalmente por las violaciones de los derechos humanos a los migrantes. Es a través de la historia que la migración donde hemos observado cómo ha evolucionado este fenómeno, lo que nos viene dando herramientas muy importantes para crear políticas y poder mejorar las condiciones de vida de nuestros connacionales y sus familias. Este movimiento que se dio a finales del siglo XIX consta de poder ayudar a las personas para poder buscar trabajo y así pues ellas puedan encontrar un mejor estilo de vida. La historia de la migración es un fenómeno muy especial, debido a que no solamente se implican dos países, sino que están estándares de vida que son muy completamente diferentes, además de que comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros de extensión. La línea fronteriza, esta no puede separar no solo a dos países, a un país rico de un país pobre, sino que esta es una de las principales motivos por el cual el fenómeno migratorio se ha ido creciendo con el pasar del tiempo. Y hoy en este nuevo video les vamos a hablar sobre la migración desde el año de 1900 hasta la actualidad, el año 2021, en compañía de mi compañero Miguel Arturo Rodríguez Cerros. Así que, pues vamos a darle. La migración es un fenómeno que se inició a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX fue un fenómeno que se fue dando a conocer con más popularidad. Las familias parecían avergonzarse de tener migrantes e incluso la Iglesia Católica llegó a oponerse a la salida de los mexicanos a Estados Unidos. Pero con el pasar del tiempo, la migración fue un proceso que se iba dando, pero del que casi no se hablaba. Todo ello se fue traduciendo en un beneficio casi que exclusivo de los contratistas norteamericanos, quienes eran los que pagaban más barato o no pagaban por la fuerza de trabajo de los mexicanos colocadas en una condición de alta vulnerabilidad y desprotección. En este periodo, los mexicanos cruzaban la frontera como trabajadores temporales, políticos expulsados, refugiados que huían de la guerra civil e inmigrantes legales o sin documentación migratoria. La era del enganche se desarrolla desde el año de 1900 hasta el año de 1929. Con la difusión de los ferrocarriles aumentó la posibilidad de desplazamiento, que esta fue utilizada por los enganchadores para engañar a los migrantes mediante promesas de grandes ganancias y llevarlos hasta el otro lado de la frontera, quienes a menudo terminaban trabajando hasta en los campos del sur de Estados Unidos en condiciones infrahumanas y con la necesidad de pagar su deuda hacia quienes les habían prestado el dinero para el viaje. A los reclutadores en Estados Unidos se les pagaba por cada persona que se conseguía, de ahí que se empeñaran en conseguir la mayor cantidad de trabajadores en la década de 1910. Desde finales del siglo XIX, los enganchadores en Estados Unidos viajaban al centro y occidente de México, con el fin de reclutar trabajadores para las labores de construcción de los ferrocarriles, así como las necesidades de la industria que se iniciaba en la región de Chicago y sus alrededores. Y para el año de 1909, los mexicanos constituían 17% de la fuerza laboral dedicada al mantenimiento de las 9 líneas ferroviarias más importantes, un 5 y un 10% de las cuadrillas de trabajadores en los estados del suroeste, y un 6% para el año de 1916, los mexicanos ya habían pasado a formar un componente relativo importante de la fuerza de trabajo en varias ciudades industriales del norte de Estados Unidos, aunque la concentración de mexicanos seguía siendo mayoritaria en el suroeste. Es muy necesario destacar la importancia que, pese a las malas condiciones económicas que se imperaban en México, la mayoría de la población de esa época se concentraba en la agricultura con un 72% al máximo, junto con las pésimas condiciones laborales que se prevalecían en el porfiriato. No se dieron flujos masivos de población a pesar de la demanda existente que se expresaba con frecuencia por la presencia de los enganchadores. Esto probablemente influía en diversos factores, tales como el analfabetismo, las situaciones de pobreza extrema entre la mayor parte de la población, la escasez de comunicación y el mayor fundamento, la existencia de una amplia cultura campesina comunitaria que arraigaba fuertemente a sus integrantes a las propias comunidades. Y
Entre el año de 1911 al año de 1921, México presentó una pérdida demográfica de 2.7 millones de personas debido al conflicto armado revolucionario que se venía originando principalmente por el porfiriato. Esto fue frente a una población esperada de 17 millones, es decir, el faltante alcanzarla a un 16% de la esperada de la meta de la población, y se estima aparte que un 49% se debió a la mortalidad de la guerra, un 38% a los que dejaron de nacer y el otro 8% fue porque emigraron hacia los Estados Unidos y un 5% que fue los que emigraron a países extranjeros como Cuba o Guatemala. Sin embargo, además del inicio del conflicto armado en México, también influyó como factor de atracción en Estados Unidos la naciente demanda de trabajadores agrícolas debido al involucramiento de ese país en la Primera Guerra Mundial, así como al fin de la importación de mano de obra japonesa a partir del año de 1907 y después de otros lugares en Asia en el año de 1917. Para el año de 1911 al año de 1920 se ingresaron al vecino país del norte 209.004 mexicanos como inmigrantes, o sea, hace un 441% más que en la década anterior. Para el año de 1921 ya se había organizado una nueva legislación en los Estados Unidos que se restringió fuertemente la inmigración europea. Esta circunstancia favoreció, una vez más, el uso de la cercana mano de obra mexicana. Encontramos así que entre el año de 1921 al año de 1930, la inmigración mexicana aumentó a 459.287 personas, o sea, hace el doble de la década anterior. El número de mexicanos que fueron aceptados solo fue superado por el de los canadienses, y casi fue igual y casi superando al de los alemanes y los italianos. Y ahora mi compañero Miguel Arturo hablará sobre la Gran Depresión, que dio inicio en el año de 1930. Como mencionó mi compañero, gracias a la crisis económica que hubo en Estados Unidos en 1929, todavía la siguiente década se resintieron los efectos de esta crisis, ya que más o menos para 1931 a 1940, en el territorio de los Estados Unidos se registra que había migrado 4.1 millones de personas de todas las nacionalidades, mientras que para la década siguiente este flujo de migración bajó bastante, bajó a solo 0.52 millones, de los cuales el 65% eran europeos, no era migración mexicana, no era parte de personas mexicanas. Otra cosa que es importante destacar es que esta Gran Depresión empujó al gobierno de Estados Unidos al retorno de 345,000 mexicanos entre 1929 y 1932. De acuerdo a las estadísticas del gobierno mexicano, este número fue equivalente a 47% de todos los mexicanos que habían inmigrado hacia Estados Unidos entre 1900 y 1930. En 1942 se firmó un acuerdo entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. Esto fue para establecer una contratación legal de trabajadores mexicanos. Esto fue principalmente para las actividades agrícolas, ya que sobre todo en esta época que fue la Segunda Guerra Mundial había bastante escasez de trabajadores norteamericanos. Por eso es que Estados Unidos firma este acuerdo con México para que la población mexicana pudiera trabajar de manera legal en Estados Unidos. En el año inicial de este acuerdo que se firmó, inicia con la contratación de 4.203 habitantes, pero para 1951 el número se elevó hasta 192,000
y para 1956 ya había alcanzado su cifra pico de trabajadores mexicanos, que fueron los 445,000. Y para terminar esto, en 1964 ya se contaban con 177,000. En total se encontraron aproximadamente 4.6 millones de trabajadores, o el equivalente de 209,000 por año. Esto es según cifras del gobierno americano, aunque bueno, con el paso del tiempo fue quedando claro que esta modalidad no disminuía el flujo de los inmigrantes ilegales, y esto causó inquietud y desazón entre las autoridades como entre el público americano. Se empezaron a realizar varios arrestos, aprehensiones por los inmigrantes. En el año 1941 se presentaron 6,000 aprehensiones, y en 1944 subieron a 29,000. En 1948 fueron 293,000, y en 1954 estas ascendían a 885,000. O sea, estamos hablando de que hubieron bastantes aprehensiones, ya que los mexicanos seguían inmigrando a Estados Unidos. Para inicios de la década de los 60, en el año de 1965, se dio comienzo al área de la inmigración indocumentada, en la cual los migrantes seguían cubriendo la demanda laboral existencial, mientras que los empleadores explotan la posibilidad de una mano de obra a bajo costo y sin derechos civiles. En este periodo se inicia la aprobación de un nuevo sistema de otorgamiento de visas, que establecía un orden de prioridades según la procedencia de los migrantes. Y para la década de los 70, en el año de 1972, Estados Unidos logra retomar un programa de deportaciones al interior que se llega a prolongar hasta mediados de esa década. Para la década de 1960 a 1970 se llega a caracterizar no solo por la legislación de su estancia en los Estados Unidos, sino también por el traslado de la familia completa de estos trabajadores. A la par de este proceso de legalización se da el incremento de flujos de trabajadores indocumentados, como consecuencia del término del convenio bracero y de la existencia de una red de relaciones familiares, amistosas y de compadrazgo. En México, la crisis agrícola y agraria que se daba en el campo fue resultado del modelo de desarrollo estabilizador, que privilegió la acumulación de capital en deterioro del sector agrícola, hundiendo aún más al campesinado en una situación de explotación y miseria. El programa de deportaciones se interrumpió a raíz de una serie de reacciones en la opinión pública que denunciaron las irregularidades en el proceso de expulsión y recepción por parte de autoridades en ambos países. Y bueno, como les comentaba anteriormente, se dio un proceso en la década de los 70, el cual se caracterizaba pues para que los migrantes pues pudieran tener cierta legalización en su estancia en Estados Unidos para que estos pudieran estar con sus familias. También se menciona el convenio bracero, que este convenio pues también se forma en la existencia de la década de los 70. Este fue un acuerdo binacional que patrocinó el cruce legal y temporal de alrededor de 4.5 millones de trabajadores provenientes de México a Estados Unidos. Este dio inicio en la década de los 40 y dio por finalizada a finales de la década de los 60. Esta fue una pequeña ventaja para algunos trabajadores, pues sí, que algunos que perdían sus trabajos, pues otros pues de cierta forma se veían apoyados. Para el año de 1980 se creó la Dirección General de Protección, que permitió dedicar los esfuerzos extraordinarios y especializados en la problemática de la migración. Aquí se introdució un enfoque muy político e integral, y este fue mejorando el sistema de atención, seguimiento y solución de los problemas en la migración de la década de 1980. Y precisamente en esa misma década, la migración, más que por necesidad económica, se trata de una reunificación familiar y por el deseo de ir a trabajar al norte.
Para el año de 1986, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la enmienda Simpson-Rodino, que regularizó a miles de trabajadores indocumentados, con el fin de generar mejores condiciones para los mexicanos que radicaban en ese país. Los migrantes mexicanos, tratando de cruzar la frontera con los Estados Unidos en busca de mayores estándares de vida, enfrentan la deportación y la criminalización. Más de 1.600 mexicanos murieron en el intento, tratando de cruzar la frontera en el año de 1988 hasta el año del 2004. Para finalizar, los dejo con mi compañero Miguel Arturo, que él les estará hablando de la siguiente parte, del año de 1990 a la actualidad, 2021. Adelante. A partir de esta etapa, nosotros empezamos a ver que los mexicanos están empezando a enfrentar de manera más dura la deportación y la criminalización. Entre 1998 y 2004 murieron más de 1.600 mexicanos intentando cruzar la frontera. A partir de esto, nosotros empezamos a ver que el flujo de migrantes incrementa casi el doble con el paso de cada década, aunque en el 2008 la migración se ve disminuida, ya que las condiciones económicas y laborales en Estados Unidos disminuyen gracias a una pequeña crisis. Entre el 2000 y el 2010, el número de mexicanos retornados a nuestro país se incrementa en un 209%, al pasar 267,000 a casi 826,000 debido a la política de deportaciones y a la contracción económica del país de Estados Unidos. Un reporte reciente del Pew Research Center revela que para el año 2012 Estados Unidos tenía un total de 11,2 millones de inmigrantes indocumentados. Esto lo hace ser el país que tiene más inmigrantes del mundo. Aproximadamente 5,9 millones eran mexicanos en ese entonces. En noviembre del año 2014, el presidente Obama decide ejercer su poder en la presidencia de manera que reforma el sistema de migración de los Estados Unidos. A través de esta nueva orden, Obama pretende beneficiar a los inmigrantes indocumentados, pero a la vez se toman medidas bastante fuertes para reforzar la frontera. Bueno, en 2006 cabe destacar que el presidente Felipe Calderón lanza una guerra contra el narcotráfico, y esto lo hace para reducir el nivel de inseguridad y el consumo de drogas en México. Pero Estados Unidos y México firman una iniciativa que se llama Mérida en 2007. Esta iniciativa es básicamente para que aproximadamente 5,9 millones eran mexicanos en ese entonces. En noviembre del año 2014, el presidente Obama decide ejercer su poder en la presidencia de manera que reforma el sistema de migración de los Estados Unidos. A través de esta nueva orden, Obama pretende beneficiar a los inmigrantes indocumentados, pero a la vez se toman medidas bastante fuertes para reforzar la frontera. Bueno, en 2006 cabe destacar que el presidente Felipe Calderón lanza una guerra contra el narcotráfico, y esto lo hace para reducir el nivel de inseguridad y el consumo de drogas en México. Pero Estados Unidos y México firman una iniciativa que se llama Mérida en 2007. Esta iniciativa es básicamente para que algún mexicano pueda tener asilo político en Estados Unidos, y gracias a esta el número de inmigrantes igual aumenta bastante en Estados Unidos, ya que muchos mexicanos fueron a buscar asilo político en este país para escapar de la violencia relacionada con la guerra de los cárteles o el incremento de las drogas. Y bueno, por último, tenemos que decir que la pandemia del COVID-19 disminuyó bastante las inmigraciones hacia Estados Unidos. Esto es de manera temporal, pero se calcula que
han disminuido un 79% los arrestos de migrantes. Esto se debe principalmente a las medidas que se han tomado, ya que alguna de las medidas más famosas que se ha tomado en diversos países ha sido el cierre temporal de las fronteras, los cupos para el tráfico de personas. Esto, a su vez, en el periodo de marzo-abril del presente año, hizo que la tasa de desempleo de migrantes mexicanos aumentara bastante. Esta pasó del 6.2% a un 17%. Esto lo podemos traducir como 875,000 mexicanos que perdieron sus trabajos a causa del COVID-19. Bueno, de las medidas de seguridad que se han tomado contra el COVID-19. Como podemos ver, la migración en México es una historia bastante extensa. Inicia desde a finales del siglo XIX, pero esta fue tomando más popularidad a inicios del siglo XX, en el año de 1900, cuando las familias estas se avergonzaban de ser migrantes e inclusive la Iglesia Católica los rechazaba a sí mismos. Algunos se iban a los Estados Unidos a buscar trabajo, otros a tener un mejor estilo de vida, pero de alguna u otra forma la migración termina afectando de buena o de mala manera a las personas mexicanas. Y ahora en la actualidad la migración es un tema bastante de lo que se puede hablar, y más ahora con el tema de la pandemia por COVID-19. Muchas personas se han visto afectadas con pérdida de empleo o han tenido un declive en su estilo de vida. Así que algunas personas han sabido recurrir a la migración o se han ido a vivir a otro país para que poder tener un mejor estilo de vida o un mejor trabajo, porque en la actualidad la migración es un tema del cual se habla mucho. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Esto ha sido todo el video. Espero que les guste. Nos vemos.